Vamos a repasar algunos aspectos importantes de la intervención de los niños con trisomía 21, conocido también como el síndrome de Down. Los aspectos que vamos a incluir en esta presentación son generalidades del síndrome de Down, algunos rasgos característicos, algunos problemas asociados que tenemos que considerar al momento de hacer la intervención en terapia física y objetivos y algunas sugerencias iniciales para realizar la intervención. Iniciemos entonces con aspectos generales sobre la condición y sus características a nivel biológico, a nivel genético y a nivel fenotípico. El síndrome de Down es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21. La literatura nos habla de que puede estar el cromosoma 21 en una tercera copia de manera completa o que puede ser una parte del cromosoma 21 lo que tenemos como material adicional a nivel genético. Es importante recordar que la característica principal que se documenta en los niños con síndrome de Down es la presencia en grado variable de un retraso cognitivo. El retraso cognitivo variable significa que podemos tener niños que son completamente independientes de actividades de vida diaria en un lado del espectro y podremos tener niños también que están muy comprometidos al otro lado del espectro. ¿Cuánto de ese retraso cognitivo tenemos en cada niño? Es un detalle que hay que evaluar y hay que considerar al momento de poner el plan de tratamiento. La gran mayoría de las personas lo asocia a rasgos físicos, como los ojitos achinados, o la presencia de hipotonía, o la presencia de problemas de coordinación. Pero el aspecto más importante que tenemos que recordar en este momento es que dentro de los rasgos característicos, el único que siempre va a estar presente es el grado variable del retraso cognitivo. Ahora, más allá del retraso cognitivo, lo que tenemos que recordar es el hecho de que son niños como todos los demás y llegarán a ser adultos con los mismos derechos y deberes que tenemos que tomar en cuenta para el resto de la población. Muchas de las personas que trabajamos con síndrome de Down normalmente nos enfocamos en el hecho de que ellos en realidad pueden aprender muchísimas cosas. Puede que se lleven un poco más de tiempo, pero las pueden aprender. Y nuestro objetivo siempre será que sean lo más independientes posibles, no solo en sus actividades de vida diaria, sino en su socialización, en su habilidad para sostenerse por sí mismos, en su habilidad para tener relaciones duraderas y de calidad, y pensar siempre en que esa meta que vamos a tener durante la intervención es siempre brindarles la mayor calidad de vida posible. Hay características importantes de tomar en cuenta cuando estamos viendo la evaluación y la intervención de niños con la trisomía 21. Las causas específicas no se conocen. Se sabe que hay factores de riesgo asociados a la edad materna, pero de ahí a decir que conocemos la causa exacta de por qué se da este trastorno, hay un salto demasiado grande. Conocemos que la mayoría de ellos son de sexo masculino, pero no hay exactamente suficiente ciencia para saber qué lo causa o por qué razón tienen una característica o tienen otra.
El síndrome de Down es una condición que se conoce desde hace muchísimos años y el hecho de que tengamos la oportunidad de tener más herramientas para poder estudiar y mejorar su calidad de vida hace que definitivamente podamos ayudarlos más. Para inicios del siglo pasado, la expectativa de vida de estos niños no superaba los 9 años, mientras que hoy en día es posible ver individuos con un síndrome de Down que puedan alcanzar los 50, los 60 o inclusive más años. La relación con la edad materna ha sido estudiada también por bastantes años y aunque se asocia a mamitas que son mayores a los 35 años, tenemos que tomar en cuenta que es solamente un factor de riesgo y que es perfectamente posible que una mamá mucho más joven pueda tener un niño con síndrome de Down. Eh, Se establece una relación de 1 a 100 en mamás de 40 años, pero también está documentada una relación de 1 a 1200 a los 25. Efectivamente es menos común ver mamás jóvenes con niños con síndrome de Down, pero tenemos que tomar en cuenta que también existe la posibilidad de que eso ocurra. De hecho, hay artículos científicos y libros que nos hablan que puede haber hasta un 10% de casos de síndrome de Down en donde la anomalía genética puede provenir del padre. Hay veces en que se realizan diagnósticos prenatales y esto ya va a depender de cada país. En Costa Rica se pueden hacer ultrasonidos donde algunos médicos pueden identificar los rasgos y anticipar que el niño nacerá con esta condición, pero la forma más certera de hacer el diagnóstico sería con una amniocentesis y estudiar el material genético del niño. Eh, a veces tenemos que tomar en cuenta también que hay muchos casos donde los niños con anomalías genéticas no nacen, ¿verdad? Donde tenemos pérdidas espontáneas o abortos y se calcula que en el caso de síndrome de Down, un 43% de los bebitos que venían con esta condición genética no van a terminar el embarazo. Eh, los niños con síndrome de Down van a tener características similares y características diferentes respecto a otros niños. Pero también hay que tomar en cuenta que esta variabilidad genética también puede tener diferencias importantes entre un individuo con síndrome de Down y otro, a pesar de que es la misma condición genética. La literatura nos dice que el síndrome de Down es la forma genética más común que hay de retraso cognitivo, pero siempre hacemos la misma salvedad en este punto. No es la única causa que hay de retraso cognitivo. Hay otras causas, algunas son genéticas, otras son de causa desconocida, pero sí es un factor importante entender que la gran mayoría de niños que se atienden actualmente con algún grado de retraso mental, pues van a provenir de niños que tienen la trisomía 21. La prevalencia es un dato interesante considerar. Eh, Cuando tomamos los datos de los nacimientos de niños con síndrome de Down a nivel mundial y en Costa Rica, vamos a ver que la cantidad de casos ha ido en aumento. ¿Okay? Entonces, en el año 2007 se calculaba que a nivel mundial nacía más o menos uno de cada 1000 y para el año 2019 la prevalencia había aumentado a uno de cada 700. En Costa Rica se calculaba en el 2007 1,16 por cada 1000 y ahora tenemos 0,91 por cada 1000. Las razones pueden ser variadas. Sin embargo, los estudios nos hablan de que puede estar muy asociado a que la tasa de fecundidad de las madres mayores de 35 años ha venido en aumento en los últimos 20 a 30 años. Prácticamente toda la documentación y los estudios que tenemos recientes lo que hacen es tratar de clasificar o tipificar los niños con síndrome de Down según el tipo de alteración genética.
Cuando se hace los estudios, es común que le digan a los papás que su niño tiene una trisomía regular o tiene mosaicismo o que es un caso de translocación. Cuando tenemos niños que tienen trisomías regulares, tenemos un individuo en donde la trisomía 21 está presente desde la primera célula hasta la última. Todas las células tienen ese cromosoma adicional y es el caso más común que hay. Normalmente la mutación genética ocurre en la primera división celular y de ahí se repite a todas las demás. Prácticamente un 95% de los casos se consideran este tipo. Pero también tenemos algo que se llama mosaicismo. El mosaicismo es algo que ocurre de 2 al 4% de los casos en donde la primera división celular no tenía la trisomía. Y tal vez la segunda tampoco, y tal vez la tercera tampoco, tal vez la cuarta tampoco. Pero en algún momento de la división, durante el proceso embrionario, alguna célula terminó con la mutación que provocó la trisomía 21, mientras que otras no. Entonces, a partir del momento en que se da la mutación, vamos a tener un conjunto de células con trisomía 21, mientras que otras van a tener el par de cromosomas usual en la carga genética. A esto se le llama un mosaicismo porque tendríamos algunas células con trisomía 21 en el cuerpo y otras células que no tendrían trisomía 21 en otros lugares del cuerpo. También existe lo que se llama la translocación, que también es de 2 a 4% de los casos, que son del cromosoma extra o una parte de ese cromosoma 21 extra se despega y se une a otro cromosoma. La mayoría de la literatura habla de que este otro cromosoma se puede unir usualmente al cromosoma 14. Cuando ya hablamos de aspectos biológicos, aspectos ya más propios del funcionamiento interno de los niños con trisomía 21, tenemos que tomar en cuenta varios aspectos que van a influir en la evaluación y en la intervención. La primera es entender que los potenciales de respuesta a nivel neuronal van a estar reducidos. O sea, la velocidad en la que se comunican las neuronas en el cerebro de estos niños va a ser menor. Se han estudiado los cerebros de ellos y hemos descubierto que la creación de las redes interneuronales está afectada respecto a otras personas que no tienen la condición genética. Significa que estas redes se forman a un ritmo menor o hay lugares donde las redes no se forman del todo. Vamos a notar en esta condición que hay una pérdida importante de la acetilcolina y este neurotransmisor va a provocar alteraciones no solo a nivel cognitivo del sistema nervioso central, sino también a nivel de la placa motora. La ausencia de acetilcolina puede provocar alteraciones musculares que veremos más adelante que van a requerir intervención desde los primeros días de nacido. Se habla también de que las vías serotonérgicas y noradrenérgicas se encuentran afectadas y que por lo tanto la transferencia de información alrededor de esas vías pues puede tener algunas complicaciones. Un aspecto que también se ha estado investigando más recientemente es el hecho de que los individuos empiezan a mostrar lesiones neurofibrilares alrededor de los 30 años. Esto significa que su proceso de envejecimiento puede verse acelerado y es una de las razones por las cuales hoy en día existen estudios donde se habla de las posibilidades incrementadas de que los adultos con síndrome de Down arranquen con procesos de tipo Alzheimer antes en la vida respecto a individuos que no tienen la condición genética. Se sabe que el metabolismo de la glucosa también está afectado, por lo tanto, conforme avance la edad, también vamos a ver secuelas a nivel neurológico en estos niños o en estos adultos. En la segunda parte de esta presentación lo que vamos a hablar de los rasgos característicos que podemos observar, principalmente aquellos que son a nivel físico y que nos interesa tener dentro del radar cuando hacemos la intervención a nivel de terapia física. A nivel de la cabeza tenemos 4 aspectos importantes que hay que tomar en cuenta. Los niños con síndrome de Down tienden a tener la cabeza redonda y con un perfil un poco más aplanado. Veremos más adelante que esto puede afectar a nivel respiratorio
y si afecta a nivel respiratorio, pues va a afectar otras áreas de sus actividades de la vida diaria. A veces tienen el hueso occipital ligeramente aplanado y una característica que mucha gente utiliza para reconocerlos son los famosos ojitos achinados, en donde el epicanto está en dirección hacia arriba. Veremos más adelante una foto de los puntos de Brushfield, que también se consideran una característica a nivel del iris de estos niños. Un aspecto que tiene mucho que ver con el desarrollo del lenguaje y la necesidad que tendrán más adelante para hacer evaluaciones de deglución, de comunicación, ¿verdad? O inclusive de respiración o de sueño, es el hecho de que ellos tienen la cavidad bucal un poco más pequeña y la lengua un poco más grande. Esto también provoca que la forma en la que ellos pronuncian las palabras o se comuniquen también sea bastante característica. Tenemos que aprovechar para mencionar el hecho de que estas características físicas no están presentes en todos los niños. Podemos tener niños con síndrome de Down que no tengan macroglosia, o podemos tener niños con síndrome de Down que no tengan el perfil de la cara aplanado, ¿verdad? De las 126 características que hay del síndrome de Down, tenemos que entender que no todos los niños presentan todas. En esta imagen se pueden observar los puntos de Brushfield, que son estos pequeños puntos alrededor del iris del ojo de los niños, que no causan ninguna alteración visual, pero sí es una característica que vamos a encontrar en algunos de los niños que tienen esta condición. A nivel de manos y pies, tenemos algunas características que van a afectar no solamente en su postura, sino en la calidad de sus movimientos. Normalmente tienen un cuello un poco más corto y más ancho que otros niños. Y un aspecto que es de vital importancia evaluar y considerar en la intervención es si existe inestabilidad en las primeras dos vértebras cervicales. Es una característica que se presenta principalmente en los niños que son laxos y tenemos que tenerla muy bien mapeada porque esa inestabilidad en movimientos súbitos podría provocar alteraciones o lesiones en la médula espinal. Entonces siempre es bueno tener o una placa o una recomendación médica o al menos información básica sobre la estabilidad del cuello de estos niños. A nivel de las manos, normalmente son anchas. Hay ocasiones en las que tienen los dedos un poco más juntos o un poco más separados. Y un aspecto curioso que se ha documentado también es que hay veces en que tienen el dedo meñique únicamente con un pliegue transversal, en vez de tener dos como tiene el resto de la gente. Los pies normalmente son un poquito más anchos y tienen la característica de que el primer ortejo, el dedo gordo, siempre está un poco más separado de los demás. Cuando los niños tienen pie plano, esta característica también se observa y son dos detalles que hay que tomar en cuenta al momento de hacer la intervención inicial con la marcha o con la postura de los niños. Se ha documentado también que algunos de estos pequeños tienen sus extremidades un poquitito más cortas, que en la suma total de todo esto puede hablarnos del tipo de trastornos posturales que debemos evaluar al momento de recibir un niño para poder hacer la intervención. Las características mencionadas anteriormente, más el hecho de que a nivel del sistema nervioso central tienen alteraciones que pueden afectar todos sus movimientos, tenemos que considerar que hay anomalías posturales que son bastante comunes en ellos. Es absolutamente normal encontrarse niños con síndrome de Down que se sientan en W, que tienen una posición de rana cuando están en supino, o que inclusive tienden a invertir o pronar los pies cuando están realizando la bipedestación inicial o incluso cuando ya caminan. Más adelante en la vida siempre están en estudio por escoliosis porque son problemas en la forma en la que ellos se alinean que vienen acompañados de su condición. Entonces, aunque no estoy diciendo que todos los niños con síndrome de Down tienen escoliosis o todos los niños con síndrome de Down se sientan en W, tenemos que recordar que estas anomalías posturales hay que documentarlas y sobre todo definir estrategias de intervención para prevenirlas.
Cuando se hacen estudios del aparato locomotor, tenemos un porcentaje importante de niños que tienen un bajo tono muscular. En este sentido, hay que recordar que tanto a nivel de literatura como en experiencia clínica, hemos observado que hay una cantidad de niños que tienen la trisomía 21 y no tienen hipotonía. Y este detalle es importante mencionarlo porque muchas veces cuando se hacen las evaluaciones simplemente ponen lo que es común en ellos. Y en la clínica en repetidas ocasiones nos ha pasado que nos llegan niños con diagnósticos de hipotonía que cuando los vemos moverse, cuando hacemos las pruebas respectivas o inclusive cuando empieza a avanzar en el proceso de intervención, nos damos cuenta de que la hipotonía era una característica que no estaba presente. El asunto con la debilidad es similar. Tenemos niños con síndrome de Down que son débiles, tenemos niños con síndrome de Down que son hipotónicos y son débiles, pero también tenemos niños con síndrome de Down que no tienen ninguna de las dos características. Muy similar a la laxitud. Estas hiperextensiones que observamos en rodillas, en codos, en hombros, que inclusive pueden estar asociadas con la inestabilidad cervical que mencionamos anteriormente, es una característica que podría o no podría estar presente. Lo que sí es importante es que si se identifique en la evaluación, documentarla y a la vez entender que una de las soluciones más efectivas que hay para la laxitud es la fuerza muscular. Entonces, si tenemos un niño cuyas articulaciones no son tan estables como quisiéramos, pues tendremos que concentrarnos mucho en el tratamiento, en generar mucha masa muscular para proteger las articulaciones. Los niños con síndrome de Down casi siempre tienen problemas de coordinación. Está muy bien documentado las alteraciones sensoriales, principalmente a nivel propioceptiva. Y son dos detalles que nos van a decir que el proceso de adquisición de movimientos nuevos siempre va a ser un reto para ellos. No significa que no lo pueden lograr, significa que el terapeuta físico va a tener que hacer un esfuerzo mayor para que el niño logre 4 puntos, para que el niño logre gatear, para que el niño se logre sentar, para que logre caminar, porque son alteraciones que son propias de esta condición. Incluso a nivel de ubicación espacial, la literatura nos habla de que tenemos que tomar en cuenta que esta alteración puede estar presente, que tenemos que evaluar al niño y que una parte de nuestro plan de intervención tiene que estar destinada a mejorar esta capacidad. Como ya mencionamos anteriormente, eh, de las características que hemos mencionado y de muchas otras que tienen los niños con Down, hay que recordar que normalmente se habla de que ellos pueden presentar 6 o 7 de esas características. Ningún niño con síndrome de Down tiene todas las características que están documentadas. Muy bien, ahora nos toca hablar entonces de algunos problemas asociados que son comúnmente identificados en esta condición. Es común en los niños con síndrome de Down encontrar cardiopatías. La más común de ellas es la comunicación entre el atrio y el ventrículo, que ocurre en un 50% de los casos. También tenemos que el 50% de los niños con síndrome de Down presentan algún tipo de alteración visual. Ambos puntos es importante mencionar que la referencia médica, tanto a nivel de cardiología como a nivel de oftalmología o optometría, casi siempre se hace en los primeros años de vida. Sin embargo, cuando se hace la evaluación terapéutica, siempre es bueno estar consultando si alguna de estas dos condiciones está bajo vigilancia o si es necesario darle más seguimiento. Cuando se habla de pérdida auditiva o de apnea del sueño, ya se tiene una proporción mayor. Prácticamente 3 de cada 4 niños lo van a presentar y son dos situaciones que van a afectar considerablemente el proceso de aprendizaje. Entonces, aunque el tamizaje auditivo se haya hecho, aunque los papás consideren que el niño duerma bien, siempre es importante estarlo repitiendo cada cierta cantidad de años y estar vigilando el sueño del niño. Cualquier situación anómala como que no permanece en una sola posición cuando duerme, se está levantando y lo vemos que de repente está bostezando como si no hubiera descansado, o la presencia de ronquidos durante la noche,
van normalmente a hacer signos de que tenemos que hacer una revisión más exhaustiva de ese sueño. Hay otorrinos especializados en sueño y hay terapeutas respiratorios especializados en sueño. Entonces, si durante la evaluación o durante el tratamiento vemos una alteración de este tipo, siempre es bueno hacer la referencia. Otras condiciones médicas que aparecen en niños con síndrome de Down son la enfermedad de tiroides en un 15%, anomalías gastrointestinales en un 5%, que esto incluye alergias alimentarias o puede incluir inclusive estreñimiento o cualquier otra situación que esté afectando la parte digestiva del niño. Se dan casos, más o menos uno de cada 5 de niños que nacen con el ano imperforado. Sin embargo, casi siempre se corrigen quirúrgicamente prácticamente inmediatamente después de nacer, o por lo menos en las primeras horas, en el primer día. Y situaciones en donde el colon es un poco más grande de lo normal. Cualquiera de estas 4 situaciones, al menos en Costa Rica, se detectan de una forma bastante temprana y siempre se le da acompañamiento con el especialista adecuado. Cuando se habla del procesamiento cognitivo, hacemos referencia nuevamente cuando hablamos de la neurobiología, cuando tenemos problemas para generar nuevas redes neuronales, cuando hay una disminución de acetilcolina, cuando vemos que las vías serotonérgicas están afectadas, pues esto definitivamente va a ser factores adicionales al retraso cognitivo que caracteriza esta condición. Este procesamiento cognitivo alterado va a provocar problemas en la atención del niño, problemas de motivación, casi siempre van a tener alteraciones del procesamiento sensorial, vamos a tener niños que son un poco más impulsivos de lo usual y que muchas veces tienen problemas a nivel de memoria, de conceptualización o para manejar pensamientos abstractos. Como ya lo dijimos anteriormente en la presentación, esto no significa que el niño no lo pueda lograr. Lo que significa es que va a requerir mucho más apoyo para que tenga una atención adecuada, una motivación adecuada, para que la memoria cada vez vaya mejorando, vaya pudiendo recordar detalles a más largo plazo, secuencias, alteraciones en las funciones ejecutivas. Son cosas que se le dicen a los papás de los niños con síndrome de Down. No es que el niño no lo va a lograr nunca, es simplemente que va a requerir apoyo y que posiblemente va a requerir un poco más de tiempo que el resto de los niños. Algunos de los detalles que vimos anteriormente y que hay que recordar que afectan la respiración del niño son las vías nasales, que normalmente son más cortas y estrechas. Lo que se hablaba de que la boca era más pequeña, que en conjunto con una lengua más grande va a provocar problemas no solamente a la hora de la adquisición del lenguaje verbal, sino también al momento de respirar. Estos dos elementos también suman al hecho de que el niño pueda estar durmiendo mal, ¿verdad? Tenemos también a nivel respiratorio que cuando existe la hipotonía, esto va a afectar los músculos respiratorios y que pueden haber deformidades del tórax, que la más común es el pectus excavatum, que también vamos a tener que mantener vigilado, especialmente cuando estemos pensando hacer actividad cardiovascular con los niños. Muchas veces se habla que problemas asociados a la trisomía 21 está en la pobre adaptación social o la dificultad para entender reglas sociales o exigencias en otros grupos de individuos. Esto es importante reconocer que está asociado al procesamiento cognitivo. Sin embargo, siempre se hace la aclaración de que ellos pueden aprender las reglas. ¿Está bien? Lo que pasa es que si generalmente necesitamos límites claros para que los niños lo entiendan, en el caso de los chiquitines con síndrome de Down, pues tendremos que ser más consistentes con las reglas, tendremos que ser más claros con ellas y vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor para poder instalarlas. En la clínica, en la casa, siempre le indicamos a los padres que en general el ser humano no es muy bueno para seguir reglas. A ninguno nos gustan los límites, lo hemos visto en las autopistas con los límites de velocidad,
lo hemos visto cuando la gente trata de saltarse una fila, o sea, no somos muy buenos como seres humanos con los límites. Por un lado es bueno porque son los que nos llevaron a la luna, ¿verdad? Ese deseo de poder brincar las barreras que tenemos es lo que ha hecho que progresemos como sociedad, pero también tenemos que entender que hay otras reglas que sí se deben cumplir en todo momento. El niño con síndrome de Down puede cumplir esas reglas y puede tener una muy buena adaptación social en el kinder, en la escuela, en el colegio, en cualquier otra situación en la cual esté. Sin embargo, va a requerir muchísimo más esfuerzo de las personas que están alrededor para que las pueda entender y las pueda seguir. Desde ya hace muchos años sabemos que las características del temperamento no se deben considerar inmutables. Al contrario, nosotros podemos potenciar muy bien las capacidades que tienen y las habilidades para poder incorporarse a la sociedad. Pero tenemos que tener paciencia porque van a requerir tiempo en entenderlas y vamos a requerir mucha consistencia para poder grabar esas reglas en la memoria del niño. Como punto número 4 en esta presentación vamos a hablar de los aspectos generales de la intervención. Tenemos que recordar que la intervención de los niños siempre está relacionada con una evaluación exhaustiva de su historia clínica desde el momento en que mamita estaba embarazada. ¿Está bien? Nosotros no podemos dar una receta que todos los niños de síndrome de Down se intervienen de una manera específica, solamente podemos dar principios generales. Va a ser la evaluación funcional de sus capacidades de motora gruesa, motora fina, sus sus características sensoriales, las características cognitivas, las que van a determinar el plan exacto de intervención con estos niños. Sin embargo, podemos dar algunos principios generales. La primera etapa siempre involucra la educación de la familia y esto se puede hacer desde el momento en que dan el diagnóstico del niño a nivel prenatal o en el momento en que dan el diagnóstico días después de haber nacido. Los padres siempre van a tener la pregunta de que si su hijo va a poder adaptarse a la sociedad, si su hijo va a ser completamente independiente, quién lo va a cuidar en el momento en que los papás no estén. Y todas ellas son preocupaciones muy válidas. Hay muchísimos videos que nos pueden ayudar a guiar a los papás en este proceso de adaptación a una situación que posiblemente no estaban esperando y que nos puedan dar sugerencias y otros puntos de vista para poder saber cómo se va a manejar ese niño a lo largo de la vida. Las redes de apoyo van a ser claves y las redes de apoyo no necesariamente significan familiares. Muchas veces las redes de apoyo pueden ser otras familias de niños con síndrome de Down o otros grupos donde tengan profesionales especializados en ver la evaluación y la intervención de niños con síndrome de Down. Lo más importante es que la familia no lo intente hacer solo y que siempre esté asesorado por personas que busquen siempre la mayor independencia del niño. A nivel general se manejan en esta presentación dos grupos de objetivos. Habrá un grupo de objetivos que está asociado a todo el equipo interdisciplinario que atiende a este niño y por el otro lado tendremos los objetivos que son específicos de la terapia física de los niños con trisomía 21. Estamos todos claros que el grupo completo que está apoyando a esta familia debe buscar siempre la autonomía y la independencia personal para que el niño sea lo más independiente posible a lo largo de su vida. Médicos, enfermeras, terapeutas de lenguaje, ocupacionales, psicólogos, fisiatras, ¿verdad? Todas las personas que están cerca del niño van a querer siempre que sea lo más independiente posible. Esto será una discusión que tendrán los equipos con la familia a lo largo de muchos años, ¿verdad? Pero siempre hay que tener eso en mente. Todo el equipo, incluyendo el terapeuta físico, siempre va a querer que el niño sea lo más autónomo posible. Desde el punto de vista de terapia física, hay que recordar que nuestro objetivo más importante es evitar el desarrollo de patrones de movimiento compensatorios. Si este niño instala un patrón de movimiento
anormal que requiere mucha compensación, la eliminación de ese patrón compensatorio más adelante va a ser un proceso que es complejo y que va a costar mucho de realizar. Entonces, lo más importante que va a hacer el terapeuta físico desde el día cero con este bebé es asegurarse que se mueva bien, no necesariamente que cumpla los hitos del desarrollo como lo harían niños con desarrollo típico, sino que este niño pueda ir haciendo todos sus patrones de movimiento con la menor cantidad de compensaciones para que no haya después que trabajar un montón para tener que quitar esos movimientos compensatorios. Es una diferencia importante en donde tenemos que todo el equipo quiere que el niño sea independiente, pero el terapeuta físico siempre va a querer que el niño se mueva bien. No nos interesa que este niño dé pasitos al año o que tenga una marcha independiente a los 16 meses. Nos interesa que cuando el niño se ponga de pie bien, y que cuando el niño camine, camine sin patrones compensatorios. Y esto va a aplicar para todos los movimientos que hace ese niño a lo largo de la vida. En este video observamos una niña que realiza un arrastre eh, en una situación que tal vez no es la ideal, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que hiciera un arrastre de soldado, preferiblemente disociado, y por supuesto tenemos que considerar que a esa edad pues estaríamos mucho más contentos si la niña estuviera haciendo marcha, por lo menos poniéndose de pie. Sin embargo, cuando se hace la evaluación en las sesiones iniciales, nos damos cuenta que la niña tiene una hipotonía considerable, que la niña tiene algunos patrones compensatorios que se habían instalado en sus primeros meses de vida, mucho antes de que la conociéramos, y esto nos va a requerir trabajar en la disminución de esos patrones compensatorios desde el arrastre para después pasar a un arrastre disociado, una asestación independiente, 4 puntos independiente y luego un gateo disociado que le permita a la niña continuar con su desarrollo motor. Lo que no podemos hacer es intentar brincarnos alguna parte de la secuencia del desarrollo con tal de apurarla. Nosotros no queremos apurar el desarrollo, queremos que lo haga bien. Un aspecto a considerar acá sería el hecho de que la cadera requiere la bipedestación con las piernas en ABD para poder terminar de formar el acetábulo. Este es un detalle importante porque a pesar de que no queremos que la niña avance en su desarrollo si tiene patrones compensatorios anormales, sí puede ser necesario desde el punto de vista ortopédico empezar a bipedestarla para asegurarnos que la cadera se va a coaptar adecuadamente. ¿Quiénes toman esta decisión? Es una decisión conjunta entre el terapeuta físico, el ortopedista, el fisiatra, y porque tenemos que decidir si la vamos a bipedestar para proteger la cadera, cómo podemos hacer esa actividad manteniendo la mejor alineación posible y sin que los papás entiendan que estamos esperando que la niña logre la bipedestación antes de lograr 4 puntos, antes de lograr el gateo o inclusive antes de sentarse. Usualmente ese proceso se hace con un aparato que se llama bipedestador. Pueden ser de madera, pueden ser de yeso, hay algunos fabricados por empresas grandes de medicina, pero al fin y al cabo lo más importante va a ser que el niño coloque los miembros inferiores en una posición adecuada para formar el acetábulo y aclararle nuevamente a la familia que no nos estamos brincando etapas ni que queremos que la niña se ponga de pie más rápido de lo necesario. Estamos colocándola en bipedestación para ayudar a mejorar el tono, para ayudar a trabajar la formación de la articulación coxofemoral, pero no para que ella se ponga de pie antes de hacer las demás etapas del desarrollo. Y siempre hacemos énfasis en el mismo punto. El terapeuta físico no debe acelerar la velocidad del desarrollo
motor grueso. Tampoco debemos acelerar el desarrollo de la motora fina. Nosotros debemos garantizar que todo movimiento que ese niño aprende, especialmente en sus primeros meses de vida, sean movimientos que se llevan a cabo adecuadamente. El establecimiento de patrones compensatorios es una de las cosas más importantes que tiene que evitar el terapeuta físico que ocurra. ¿Queremos que el niño se siente? Sí, pero no importa la edad, importa que lo haga bien. ¿Queremos que el niño gatee? Sí, claro, pero no necesitamos que gatee a los 9, 10, 11, 12 meses. Necesitamos que gatee cuando gatee, pero que gatee con el patrón correcto. Y lo mismo va a aplicar para la marcha, para la carrera, cuando el niño ya esté comiendo con una cuchara, cuando el niño esté agarrando el lápiz. Tenemos que garantizar que el movimiento sea adecuado. Y cuando hablamos de planes de intervención, tenemos que estar constantemente recalcando aspectos muy importantes de ese plan. Debemos iniciar en los primeros meses de vida. La atención temprana en niños con síndrome de Down debería arrancar en el momento que los niños nacen, educando a los papás sobre la importancia de la posición en prono, explicándole a los papás que los niños no pueden establecer patrones de movimiento anormales, haciendo referencias en caso de que el niño no tenga control con oftalmología o con un audiólogo o con un cardiólogo. Necesitamos que el plan de intervención completo arranque en el momento en que el niño nació, aunque no necesariamente esté yendo a sesiones de estimulación todos los días de la semana o 3 veces por semana. No importa, de hecho nosotros en la clínica los vemos sin ningún problema una vez por semana, dejándole tareas a los papás, explicándoles el proceso, asegurándonos de que ellos conocen los detalles importantes de la condición, pero siempre arrancando lo más rápido posible. Uno de los efectos que veremos siempre en las familias es la sobreprotección. Es completamente normal que una familia sobreproteja a su bebé, que sobreproteja a su hijo pequeño, eso no tiene problemas. Sin embargo, cuando tenemos algún niño que tiene alguna condición especial, es usual en las familias, sin que se den cuenta, de aplicar cierta sobreprotección que puede terminar infravalorando sus habilidades. Entonces, cuando le decimos a la familia, dele la cuchara para que coma, y la familia la vemos ahí dudando, porque no sabe si el niño va a poder comer o no, pues la respuesta es simple: ningún niño come bien a la primera vez que se le da la cuchara. Tienen que hacer regueros, tienen que intentarlo, la comida se les va a caer, todo eso está muy bien, pero considerando siempre que el niño va a aprender. Tal vez lleve un poco más de tiempo, pero vamos a intentar que lo aprenda de la mejor manera y de la forma más autónoma posible. El movimiento activo es clave en el aprendizaje de movimientos. Entonces, siempre se va a buscar en términos de intervención de terapia física que el niño se mueva según el estímulo sensorial que está recibiendo. Existen muchísimos videos en diferentes plataformas en donde lo que se observa es el profesional de estimulación moviendo pasivamente las articulaciones del niño. El movimiento pasivo no está mal. Eso permite que la articulación se lubrique, permite hacer socialización con el niño, nos permite cantarle, nos permite ayudarle a que entienda dónde están los brazos, dónde están las piernas. Eso está muy bien. Pero hay muchísima neurociencia que nos dice que solamente el movimiento activo es el que va a generar neuroplasticidad en el cerebro. Entonces, si vamos a abrirle y cerrarle las manitas al niño mientras les cantamos, hay que decirle a la mamá que esto no le está enseñando al niño a abrir y cerrar las manos. Eso lo que está haciendo es permitiéndome hacer contacto físico con el niño, que me escuche cantar y que sienta dónde están las manos. Pero de sentir dónde están las manos, aprender a moverlas o incluso a hacer que el niño logre llevar las manos a línea media, hay un gran trecho. Debemos hacer estimulación para que el niño quiera hacer el movimiento activo, porque si hacemos movimiento pasivo no vamos a generar neuroplasticidad. El aprendizaje a lo largo de la vida tiene que ser acorde con sus capacidades. Los niños con síndrome de Down
no son excesivamente buenos para recibir muchísimas instrucciones, no son buenos para recibir instrucciones abstractas y complejas. Y yo casi siempre le digo a los papás que en general, cuando tenemos niños pequeños, mientras menos palabras es mejor. Entonces, adecuar el aprendizaje según la evaluación que se haya hecho y recordar nuevamente que vamos a tener que tener mucha paciencia para que aprenda a recoger los juguetes, aprenda a sentarse, aprenda a caminar, aprenda a agarrar el lápiz, aprenda a esperar en fila. Lo puede aprender, pero tenemos que tener paciencia y ser muy consistentes con las lecciones que le vamos a dar. A lo largo de toda la vida tenemos que estimular esa autonomía. El niño tiene que aprender a lavarse las manos, tiene que aprender a ir al baño solito, tiene que aprender a caminar, a subir gradas, a comer y a comunicarse, entre muchas otras cosas que la sociedad le va a exigir para que pueda ser lo más autónomo posible. Entonces, las sesiones de intervención, inclusive desde chiquitito, tienen que iniciar siempre pensando que nuestro objetivo final será la autonomía absoluta del individuo. Incluso que llegue a trabajar, incluso que pueda vivir solo, pero que pueda ir avanzando en su autonomía conforme va ganando edad y madurez. Hablemos ahora de algunas de las sugerencias que se le brindan siempre a los terapeutas cuando están iniciando el planeamiento de las sesiones en donde ya tienen el niño ahí en el consultorio. Toda actividad tiene que ser lúdica y siempre vamos a arrancar con actividades que son simples al inicio y que poco a poco se vayan complicando según las capacidades cognitivas del niño. Tienen que ser participativas y tienen que estimular preferiblemente más de un sentido para poder capturar el interés del niño. Pero tienen que ser simples al inicio. No podemos tener circuitos de 16 pasos. Hay que arrancar con un circuito en donde él brinca y cae en una colchoneta. Y si nos damos cuenta que ese circuito está muy fácil para él, pues entonces agarraremos el brinco, caer en la colchoneta y luego caminar como un oso. Y si nos damos cuenta que está muy fácil, pues lo complicaremos más diciéndole que tiene que llevar una prensa amarrada en su ropa desde el punto A hasta el punto B luego de hacer el circuito. Pero no podemos arrancar con un circuito muy complejo porque los niños con síndrome de Down podrían perder la atención y la motivación simple y sencillamente porque le estamos brindando demasiada información. Cuando brindamos las explicaciones de la actividad que vamos a hacer, es importante presentar los elementos uno a uno y hacer todo lo posible para que el área donde estemos trabajando tenga la menor cantidad de distractores posibles. Los pasos se le pueden enumerar y de acuerdo a su capacidad cognitiva, la cantidad de pasos pueden ser 2 o pueden ser hasta 10. Sin embargo, en todos los casos vamos a tener que ponernos frente a él, verlo a los ojos, asegurarnos que nos escuche y presentar los elementos de manera que él pueda ir entendiendo lo que debe hacer para cada una de las partes de la actividad. Entonces, al igual como lo sugerimos en la diapositiva pasada, arrancar con cosas simples y luego empezar a hacerlo cada vez más complejo según vayamos viendo los resultados de la actividad con ese niño en particular. El proceso de atención es complejo. Tenemos que garantizar que el niño nos está viendo a los ojos y muchas veces tenemos que hacer preguntas de confirmación una vez que hemos terminado de dar la instrucción. Si le decimos, vamos a poner únicamente las piezas rojas en la caja roja, es importante después de la explicación preguntarle al niño dónde van las piezas rojas. Siempre hablando despacio, siempre con mensajes breves y siempre garantizando que la atención está puesta en nosotros. Nuevamente, mientras menos distracciones tenga el consultorio, el trabajo con el niño con síndrome de Down siempre va a ser más efectivo. Y un detalle adicional que siempre mencionamos es la importancia de mostrar las actividades mediante un ejemplo. Que sea el terapeuta el que hace la actividad primero y luego dejar que el niño lo haga. O inclusive tomar turnos. Un tiro el terapeuta, un tiro el niño.
Si la actividad está bien planeada, según la evaluación hecha al niño y según sus capacidades, el niño tiene que costarle un poco, pero lograrla. Y mientras más independiente esté haciendo la actividad, siempre va a ser mejor. Entonces, como lo decíamos, a veces es mejor simplificar un poco la actividad y que el niño la haga solo, aunque le cueste un poco, que tener una actividad que sea muy compleja, que requiera del terapeuta de estar brindando retroalimentación a cada rato. Lo ideal en este caso es mostrar la actividad, dejarlo que lo haga, nos dimos cuenta que la hizo bien, pues continuar trabajando de esa manera. En este video de ejemplo observamos que la bebita está aprendiendo a desplazarse, tiene muy buena fuerza en esa espalda, su tono muscular es bastante adecuado, sin embargo todavía no ha logrado el control motor que nos gustaría que hiciera a nivel de pelvis y de abdomen. Entonces, observamos cómo logra ponerse 4 puntos de manera independiente e inclusive cómo ella está haciendo el rocking hacia adelante y hacia atrás, alistándose para poder hacer el gateo disociado, que es el desplazamiento perfecto para ellos en esta edad. Este, ¿Qué se está utilizando ahí de motivador? Pues la mamá con un peluche que sabemos que le gusta y le damos oportunidad para que ella experimente el movimiento activo y autónomo. Es evidente que si no lo logra después de varios intentos, el terapeuta tiene que ayudarle a facilitar el movimiento. Es completamente válido y se hace en casi todas las sesiones, pero es importante permitirle al bebé que experimente el movimiento y que incluso defina estrategias para poder mejorarlo, siempre buscando que no haga patrones de movimiento compensatorios. Si ustedes observan el video, notarán que la niña tiende a hacer extensión de la espalda, y eso la hace colapsar nuevamente contra el suelo. Hay una historia larga respecto al por qué muscularmente y neurológicamente hace eso. Lo que sí es cierto es que si logramos fortalecer el abdomen y logramos que se pongan 4 puntos por más tiempo, posiblemente adquiere un gateo disociado de una manera más efectiva. Cosa que la niña logró. Este video ya tiene algunos años. La niña, gracias a Dios, logró el gateo sin problema. Logró ponerse de pie, logró caminar y es una chiquitilla súper grande y súper linda que ha logrado muchísimas cosas más, ¿verdad? Hacia adelante en su vida. Pero sí, cuando nos regresamos en el tiempo y la vemos acá, nos damos cuenta de que ella puede hacer un montón de cosas sola y que cuando vemos que no está haciendo el patrón de movimiento adecuado, pues podemos agarrar y facilitarle lo menos posible el movimiento para que ella lo haga de manera autónoma.
En este video observamos un niño con síndrome de Down que es más grande, ¿verdad? En este momento el niño podría tener alrededor de 11, 12 años y al mismo tiempo que se le estaban trabajando los saltos, se le estaba trabajando la memoria. La idea era que hiciera los saltos según los códigos de colores que la terapeuta estaba indicando. A nivel de motora gruesa, pues nos interesa muchísimo que se mantenga activo, que haga ejercicio de fuerza, que haga ejercicio cardiovascular, ¿verdad? Pero también nos interesa mucho que esa capacidad para recordar secuencias también la mantenga activa. En este video observamos cómo la niña tiene ciertas dificultades para hacer el patrón de sedestación y la sentadilla que está intentando ejercitar el estudiante en este caso. Y vamos a ver cómo en el momento en que él hace el ejemplo de la actividad y le adapta la actividad con un balón terapéutico para que la postura sea mejor, vemos que la situación mejora considerablemente y la niña logra hacer algunas repeticiones. Esto lo usamos para ejemplificar el hecho de que algunos de los movimientos tendrán que ser adaptados a sus capacidades físicas o a sus capacidades cognitivas, pero que con un poquitito de imaginación sí vamos a poder encontrar las posiciones y movimientos que le van a permitir a ella hacer el fortalecimiento muscular que queremos que logren. Especialmente en países desarrollados hemos aprendido que el simple hecho de hacer estimulación física en nuestras sesiones no necesariamente se traduce en autonomía. Está muy bien que el niño camine, está muy bien que el niño gatee, pero una vez que va adquiriendo mecanismos de desplazamiento, posiciones y movimientos, tenemos constantemente que estarnos preguntando cómo vamos a traducir estos movimientos a la autonomía del niño, ¿verdad? Este es un papel muy importante que vamos a jugar terapeutas, educadores y padres. Si nosotros confiamos que ellos pueden lograrlo, ellos lo van a lograr, con paciencia y con consistencia, ¿verdad? Si nosotros informamos, asesoramos y coordinamos con los padres, ellos pueden inclusive llegar a tener emprendimientos y generar sus propios ingresos. Sin embargo, va a ser un proceso que nos va a requerir más esfuerzo que con otros niños. Cuando nosotros montamos el plan de tratamiento, el pensar a 5, 10 o 15 años plazo siempre va a ser un reto, pero también va a significar la mayor cantidad de preparación que podamos tener para una situación en particular. Entonces, cuando hemos hablado de que todas las terapias con los niños tienen que ser lúdicas, una forma de hacerlo lúdico es con billetes de juguete. Una forma de hacerlo lúdico es ponerlo a que juegue con comida de verdad, cortándolo con un cuchillito plástico y haciendo una parte de la preparación de la comida. Cuando a ellos les encanta jugar con agua, no tienen ningún problema en poner el tarro de agua, pero podemos aprovechar en la intervención, en la sesión, poner el tarro de agua, poner un poco de jabón y aprovechar para que vea todo el proceso de lavarnos las manos. Entonces, como terapeutas físicos tenemos que hacer
una intervención que va a estar muy ligada a motora gruesa, siempre buscando que los movimientos no tengan compensaciones. Pero tenemos que ser muy claros en que los movimientos, las transferencias, las posiciones que estamos enseñando tienen que desembocar siempre en autonomía. Especialmente cuando el niño ya está más grande, 7, 8, 9, 10 años, tenemos que preguntarnos constantemente, esta actividad que estoy haciendo en la sesión de terapia física, ¿cómo se va a traducir en la autonomía del niño? Entonces, hay veces en que en la clínica uno les pregunta a los estudiantes, ¿por qué es importante el apoyo monopodal? Y van a decir el equilibrio. ¿Y para qué es importante el equilibrio? Pues para que caminen. Bueno, pero este niño ya camina. ¿Para qué también es importante el equilibrio? Bueno, el equilibrio va a ser importante cuando se está tratando de poner el pantalón, cuando tiene que ponerse una camisa y tiene que cerrar los ojos y tiene que mantener el equilibrio a punta de información vestibular. O sea, esos movimientos no vienen simplemente para que los haga, vienen siempre pensados en hábitos de autonomía. Entonces, si el terapeuta tiene claro para qué le está enseñando cada uno de esos movimientos, el niño se va a ver beneficiado muchos años hacia adelante. Ya para terminar, es importante para mí que recuerden que los niños con síndrome de Down son niños. Y yo sé que la aclaración suena raro que yo lo diga, pero muchas veces volvemos a ver los niños que no son neurotípicos como si fueran bichillos raros, y no lo son. Son niños que quieren jugar, son niños que quieren amor, son niños que quieren que el adulto se siente a la par de ellos a acompañarlos, son niños que necesitan límites, son niños que deben conocer sus derechos, son niños que deben comunicar lo que quieren. ¿Está bien? Entonces, si nos concentramos en el niño, nos va a ir muy bien. Porque al fin y al cabo, el tratamiento de niños siempre va a estar encerrado por una serie de principios que involucran la autonomía de ese niño y que se cuide y que sea feliz. Pero nosotros no podemos sacrificar ningún elemento importante de la niñez solamente porque pensamos que como tiene síndrome de Down no lo va a lograr. De ninguna manera. ¿Los niños que no tienen síndrome de Down logran dejar el pañal? Sí. ¿Logran los niños con síndrome de Down dejar el pañal? Sí. La diferencia es el tiempo. Pero entonces, si nos concentramos en el niño y en el hecho que tiene que ser autónomo, las cosas van a salir bien. Si nos concentramos en hacer las cosas rápido, como las hacen los demás niños que no tienen una condición especial, ahí sí podremos fallar de manera miserable en repetidas ocasiones. No podemos apurarlos, no podemos pensar que lo van a lograr con la misma eficiencia y efectividad que otros niños, pero sí debemos concentrarnos que lo van a lograr, aunque requiera más trabajo y más consistencia en nuestra parte. Hasta aquí llega la presentación. Hay 2 diapositivas más de referencias en caso de que quieran más información. Y cualquier cosa pueden dejar comentarios en la parte del video. En caso que tengan alguna duda, pues con mucho gusto ahí se pueden aclarar. Y si tienen recomendaciones basadas en evidencia nueva, pues también la pueden mencionar ahí, indicando el nombre del artículo, el autor y el año, para después poder pues buscarlo y agregarle información interesante a esta presentación. Muchísimas gracias.